Vamos a hablar hoy un poco de la importancia del primer corte en lo que a madera para música se refiere. ¿Por qué la importancia del primer corte? El primer corte siempre va a determinar para qué va a ser después la pieza. Si me equivoco en el primer corte, esa pieza puede tener uso o no. Por eso hoy voy a explicaros un poquitito cómo lo voy a hacer, ¿vale? Siempre muy importante 1 metro y tener muy claro en la cabeza, desde la primera a la última pieza, lo que quieres sacar. Entonces yo en este paquete, en esta partida, lo que tengo claro es justo lo que quiero sacar. Y desde un primer momento, por ejemplo esto lo tengo aún sin hacer, pero lo que he ido haciendo ya tenía claro que quería fondos y aros por un lado, donde he cogido la madera lo más cuarter posible y también que me case el fondo con el aro para el resultado final, pues que la guitarra pues esté bien casada y bueno, sea homogénea, que es algo que os importa mucho a vosotros, ¿vale? La otra parte, me he separado todo lo de eléctrica. Lo de eléctrica, lo que voy a buscar por un lado son piezas para mástiles, que ya también os voy a explicar después cómo se hace, y después piezas para cuerpos. Sobre todo teniendo muy en cuenta aquí el 530, porque ya que esta madera es muy típico usarla para un modelo de guitarra, que es la Flying V, y necesitamos una pieza un poquitín más larga que de lo normal para que así nos entre en la plantilla de la guitarra. Aprovechando que tenemos aquí esta partida de limba, pues me he preparado de Black Limba, me he preparado un poco un tablón para explicaros la importancia del corte flip match. El flip match se utiliza, por ejemplo, nosotros lo usamos cuando no tenemos grosor suficiente para haceros book match, que sería lo idóneo. En todas las maderas no es posible. Necesitamos el flip match, que es lo que yo os voy a explicar ahora. Tenemos un tablón, que como os he dicho antes, ya me he preparado aquí. Lo que hacemos es dar el primer corte y el segundo corte al largo que necesitamos. En este caso yo necesito 530 para una Flying V, ¿vale? Al dar el corte, 530, lo que hacemos es un flip. Primer flip sería tal que este, ¿vale? Desdoblamos un flip. Segundo flip sería tal que este. Y con esos dos tendríamos la junta que converge perfecta para que después pues la encoladura estructuralmente resista mejor que si lo hacemos de otra manera el encolado del cuerpo. Aquí podríamos elegir otra tercera opción, que sería, si me gusta más la veta exterior, pues haría esto. Sería el tercer flip y la veta sigue convergiendo perfecta para una correcta encoladura. Damos marcha atrás para que lo entendáis. Pito 1, pito 2 y recompongo el tablón. Lo vuelvo a hacer. Flip, flip. Veta perfecta para encoladura. Eso es un flip match súper importante para nosotros, para casar tonos, colores y estructuralmente para lo que va a ser nuestro cuerpo de la guitarra. Resumimos un poco todo lo que hemos hablado de la importancia del primer corte. Tener en vuestra cabeza muy importante lo que queréis sacar. 1 metro, como no, y después, por ejemplo, yo la composición que me he hecho aquí y todo un poco está aquí en esta mesa resumido. El flip match para la Flying V. Yo quiero sacarlo de esta Black Limba. Súper importante. El flip, el metro y la plantilla. Cuerpos de una pieza. Hay gente que los valora muchísimo. Y ya no solo porque los valora gente, sino que muchas veces es muy difícil de aprovisionarse una madera para un cuerpo de una pieza. Tener muy claro en la cabeza que a partir de 36, 32, depende de qué guitarra, tú puedes conseguir un cuerpo de una pieza. Si en el primer corte la fastidias, nunca lo vas a tener. De ahí me puedo pasar a los mástiles. Los mástiles, una pieza que no sea flat, si flat cut, la puedo transformar en quarter cut dividiéndola en 3, que es lo que hacemos nosotros, si lo veréis en la página web, con los mangos de Black y de White Limba. Pasamos a piezas más pequeñas. Nosotros en el taller de Badinter elaboramos los tacos de radio. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Madera súper estable, seca y vale. Puede que puedas tener un taco de radio de cualquier madera y te da igual, pero bueno, yo creo que esto viste cualquier taller. Y si no, ¿qué sería? Residuo, que igual no valdría para nada, porque mejor un taco de radio sea de madera noble. Y las últimas piezas, no me da de largo para taco de radio, pues lo utilizamos también aquí para torno de talla. No solo la madera es para música o para mueble, también hay otro tipo, la artesanía, los torneros, los tallistas.
que aprecia mucho, por ejemplo, esto para un pie de lámpara, imaginaros un pie de lámpara, para un cuenco, pues bueno, en tan poco, como he dicho antes, es una madera que dice mucho y conviene pues aprovecharla al máximo. Y esto más o menos sería un poco lo que os quería explicar, la importancia del primer corte y tener muy bien claro en la cabeza, ya sea con plantillas, si no tenéis experiencia, o con 1 metro, y sobre todo mucha paciencia y pensarlo muy bien antes de dar el primer corte, es súper importante.